Bueno, pues ya ven que no nos cansamos de insistir en los mismos consejos: estar hidratados, no exponerse en las horas de máximo calor, fotoprotección, y también un apunte de este doctor: tomar frutas y verduras. Ahí es a donde queríamos llegar. Vamos a hablar ahora de eso, pero de consumirlas con cierta seguridad. Doy ya la bienvenida a Ángel Caracuel, agente de Salud Pública de la Unidad de Protección de la Salud del Área Sanitaria Norte de Málaga. Es que no me quería dejar nada fuera. Bien centrado. Inspector de Sanidad en Antequera, en la zona de Antequera. Pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a consumir más verduras y más frutas, porque nos lo están recomendando desde diferentes áreas, sobre todo desde el ámbito sanitario, pero queremos consumirlas sin peligros. ¿Qué peligros puede? Un breve apunte: la fruta y las verduras no se crían en una fábrica, se crían en el suelo. Por si alguien no lo tenía claro. Entonces, ¿no? pues, a partir de ahí ya, ¿qué puede haber? Se puede contaminar desde con heces de animales, con otros animales pequeños que estén en la tierra o en el árbol, con lo cual, pues, evidentemente, hay que tener ciertas precauciones. Hay que consumirlas, pero con seguridad. Claro, es que estamos tan acostumbrados a verlas limpitas, ¿verdad?, y perfectas, ¿no? He pensado en los huevos, por ejemplo, que a veces yo creo que hay alguna gente que se le olvida de dónde salen, ¿no? Sí. Porque los vemos siempre tan impolutos que, bueno, hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues realmente hay que comer fruta y verdura, pero con seguridad. Esa seguridad, en primer lugar, comprar la que esté en apariencia sana, no comprar la que no esté en buenas condiciones. En segundo lugar, el transporte a casa y que rápidamente se conserve en refrigeración. Hay algunas frutas y verduras, hortalizas, que no necesitan, ¿vale?, que no necesitan frío. El tomate pierde sabor en la nevera, pero aún así lo que no se vaya a consumir rápidamente, si es conveniente introducirlo en la nevera, porque va a durar más tiempo que si lo dejamos fuera de la nevera. Esto yo creo que divide a gente, entre las que les gusta tenerlo en la nevera fresquito y quien piensa que altera el sabor y las propiedades. Hay algunas cosas, como las bolsas que se compran de lechuga o de otras hojas verdes para ensalada, que es obligatorio, eso sí que sí o sí, claro, tienen que ir a nevera. Y hay otros productos, como digo, el tomate, que no es necesario. Si se va a consumir en 1 o 2 días, porque perdería sabor, pero si no, sí sería conveniente mantenerlo. Y por último, antes de consumirlos, lavarlos a chorro de agua, por lo menos, con agua potable. Ya hablaremos después, si te parece, un poco del agua potable. Vale, agua potable. Sí. Y si se puede frotar, si es algo con cáscara dura, como un melón, una sandía, pepino, se puede frotar con un cepillo específico para eso. Y si se quiere, se puede añadir algún desinfectante, tipo lejía. Te iba a preguntar si era suficiente con agua clara, agua corriente. Hay ahora una controversia. Siempre se había recomendado una gota de lejía de uso alimentario, que pondrá en la botella apta para potabilización del agua o para tratamiento del agua. Esa es la que hay que utilizar para las verduras. Pero lo básico es lavarlas. A chorro de agua vamos a quitar muchas impurezas. Lo macro, lo que se ve, se va a quitar. Y evidentemente después ya el desinfectante puede ser que sirva más o sirva menos. Pero el lavado a chorro de agua... A todas, sí, porque yo he conocido gente que hay algunas que dice, estas no necesitan lavado, por ejemplo, los arándanos y los frutos rojos. Hay que secarlos después. Se lavan y se secan. Si no se secan, puede ser que si está mucho tiempo húmedo, no van bien. Incluso hay que lavar el perejil o todas las hierbas aromáticas, todas estas que nos ponen ahora... no me sale los germinados, todas estas cosas, es conveniente también lavarlas. Y si se lavan con un desinfectante, evidentemente que sea con uno apto para desinfección del agua o para la potabilización del agua. Y bueno, después hay que utilizarlo, dejarlo que actúe ese desinfectante, no solamente ponerlo, que dejarlo minutos para que actúe en un baño, sí, y después enjuagarlo. Yo he escuchado tantas cosas, estoy recordando a algunas personas que decían que, claro, que ahora como lo que consumíamos fresco lo limpiábamos tanto y no tenían tierra y no comíamos, o la tierra no tenía tantos minerales, pues que estábamos perdiendo propiedades y que no estaba de más comer alguna vez un poquito de tierra de esos productos. O sea que hay tendencia siempre... Sí, tendencia. Yo trabajo para la higiene y la protección de la salud, entonces no puedo decir nada más que el mensaje de que la vida media del hombre ha aumentado muchísimo, sí, la media de la muerte y de la mujer más todavía, y realmente eso debido a muchas cosas, a la alimentación, pero también a una buena o mejor alimentación, pero también a la higiene. No vamos a comer tierra,
¿vale? El hombre ha avanzado y hemos crecido en el cerebro debido a consumir alimentos sanos. No, pero lo habrás oído, que hay como una tendencia a decir que es mejor lo de antes. Pasa como con la guardería y los niños, que se van inmunizando, bien, pero yo prefiero inmunizarme con el contacto más que con alimentos contaminados. Porque los alimentos Cuidado con lo que nos contaminados, llevamos los alimentos contaminados no te avisan, ¿vale? El que está en mal estado visual, pues está putrefacto, puede dar mal olor, pero ese no nos va a poner malo, porque automáticamente lo vamos a echar fuera. Ajá. Lo malo es cuando no sabe mal, no huele mal y está contaminado. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué nos puede transmitir un alimento contaminado? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de desinfecciones alimentarias, sobre todo, y creo que estoy aquí por el tema de que estamos en verano. Entonces, desinfecciones alimentarias son producidas por bacterias y la forma de resistencia de las bacterias, de algunas de ellas que son las toxinas, por los virus o por parásitos. Ejemplo, pues salmonela, una toxina, la de estafilococo, por ejemplo, un virus de la hepatitis y un parásito anisakis, ¿vale? Por ejemplo, ya digo, o triquina en parásitos. Todo eso, ¿los alimentos están mal? No, se pueden contaminar con estos gérmenes y producirnos enfermedad. También puede producir enfermedad, no el alimento porque esté contaminado, sino porque la persona que lo consume le puede sentar mal. Ahí hablamos de la alergia y de la intolerancia, pero creo que no es el caso. En verano, ¿qué ocurre? Pues que una de las variantes más importantes a la hora de la multiplicación de estos gérmenes de los alimentos es la temperatura alta. Y no es lo mismo la temperatura media del verano que la del invierno, ni la temperatura media de Andalucía que la de Santander. Entonces, por eso decías lo del la nevera, ¿no? Puede meterlo... Bien, eso en las verduras, pero en general todos los productos de origen animal hay que elaborarlos bien, cocinarlos bien. ¿Y eso qué significa? Significa mínimo 2 minutos, y hablamos de tiempo, a una temperatura mínimo de 70 grados. Siempre vamos a hablar de temperatura y tiempo. Y eso veréis... 2 minutos no es tanto, en realidad, que es muy poquito. Nada, prácticamente nada. Veréis en muchas etiquetas de morcillas, de chorizo, de alimentos de origen animal, que pone, antes de consumir, cocinar completamente. Y sigue diciendo, mínimo 2 minutos a 70 grados. Y eso aparece en el etiquetado. Y está puesto ahí por algo. Entonces, los alimentos de origen animal siempre cocinarlos bien. Alguien puede consumir carne cruda, allá cada uno con lo que haga, ¿vale? No estoy diciendo que no se consuma, yo en mi casa lo hago, ¿vale? Porque me gusta, igual que la tortilla poco cuajada, creo que hemos hablado alguna vez de ese tema, pero bueno, eso no es lo... Que eso sí que divide a España. Eso es lo que no se puede recomendar, ¿vale? Hay que llegar a esa temperatura y hacerlo. Entonces, por un lado, cocinar bien los alimentos, y una vez que se cocinan, hay que consumirlos rápidamente. ¿Cómo que hay que consumirlo rápidamente? Eso, en el momento, no dejarlo 3 horas sin consumir. Ahí estás pensando, o estás hablando de la tortilla también, por ejemplo. También, por ejemplo. También, por ejemplo, la tortilla, o de una hamburguesa, porque realmente se puede contaminar por contaminación cruzada, que siquiera ahora digo es una de las cosas que hay que evitar, y a partir de ahí, a temperatura ambiente, se van a dividir esas bacterias, con lo cual va a aumentar el número de unidades formadoras de colonia y va a producir esa enfermedad. Entonces, es importante que una vez elaborado, máximo en 2 horas. En 2 horas. 2 horas, o al frío, o si se puede. O sea, eso de lo cocino, lo dejo aquí en la encimera y por la noche me lo ceno, que es también bastante frecuente, yo creo. Puedes esperar a que se atempere un poco antes de meterlo en la nevera. Pero el alimento, una vez cocinado, se conserva o en frío o se mantiene en caliente. Y en caliente es por encima de 70 grados. Y evidentemente, una vez que están en frío, antes de volver a consumirlos, hay que calentarlos bien otra vez, por encima de 70 grados. Entonces, esas son unas normas básicas. Oye, Ángel, ¿y tú cuánto cuentas todo esto? ¿No hay gente que te dice que exagerado, tampoco es para tanto? Parece como que es muy laborioso o que pueden pasar muchas cosas que afortunadamente no suelen ocurrir muchas, ¿no? O esa sensación tengo. El otro día, hablando con unas personas, me decían, bueno, hablando sobre todo de lo que ocurre ahora en las verbenas, ¿no? O en las ferias, de que es una cosa muy habitual y siempre me echo la mano a la cabeza, que para las prisas de los que están trabajando, para tener, cuando viene mucha gente, empiezan a hacer hamburguesas y pinchitos los dejan a medio hacer. Y luego los terminan. No, es que eso es marcar. Bueno, sí, se puede marcar, en una gran industria se puede marcar, envasar a vacío, a batir temperatura y después regenerar. Eso sí está bien hecho. Lo que no se puede es dejar a temperatura ambiente 1 hora, 1 hora y media, y después lo termino de hacer, porque puede ser que ya
este filococo que yo he dicho antes, desarrolle la toxina, y la toxina, por mucho que se caliente, pues me decía, bueno, da igual, después se sube la temperatura y se elimina. Esa toxina, hay toxinas termoresistentes, que ya por mucho que se caliente, aunque lo queme, van a estar ahí. Mira, eso no lo sabía, o sea que llega un punto en el que ya es irreversible. Porque se produce esa forma de resistencia de la bacteria, ¿vale? Entonces, que no es tan fácil, que sí, que realmente tenemos un cuerpo que lo admite, que nos defiende, que todo eso son barreras que vamos poniendo entre el cuerpo y todas las normas que hacemos, pero que hay que tener mucho cuidado con cómo se elabora y con lo que se hace, y que no hay que estar tampoco histéricos con el tema de la alimentación, es simplemente sentido común, ¿vale? Y ya está, y tener en cuenta, como digo, combinaciones de tiempo y temperatura y mantener o en frío o en caliente. Estamos a las puertas de la feria en Málaga, que falta muy poquito Málaga, y hay que tener cuidado. La de muchos pueblos, entonces todas las personas que trabajan en cofradías, en peñas, en tal, que muchas veces lo hacen para colaborar, necesitan esa formación y que se les diga en concreto lo que van a hacer, qué cosas pueden hacer mal. Y nosotros en nuestra casa, pues también pensar qué cosas podemos mejorar, entre ellas el lavado de manos. Bueno, tan básico y que a veces puede pasar, y la limpieza del entorno, por alto. Del entorno de la cocina. Entonces, el lavado de manos debemos estar mínimo, que si quieres vamos hablando otros días, mínimo 40 segundos para lavarse las manos medio bien lavadas. Entonces eso de hacer así... Bueno, eso con el coronavirus y todo esto, más o menos como que lo fuimos introduciendo, ¿no? Pero se lavaba, ahí era lo de los desinfectantes, los geles, y no es lo mismo... No, yo recuerdo como lavar así... Que eran 2 minutos, no sé si 2 minutos o... Y así... Claro, vale, sí, entonces, pero luego es que se nos va olvidando. Era el estribillo de la canción de Rafael de Mi Gran Noche, es 40 segundos. Es verdad, entonces, es verdad. Esas son las cosas, bueno, como decía, no poner, que no tengan contacto alimentos crudos con alimentos cocinados. Eso es la contaminación cruzada, ¿no? Que hablaba antes. Por ejemplo, en nuestra nevera también tendríamos que tenerlo separado. Deberíamos tenerlo separado. Entonces, es básico desde la compra, desde cómo hacer la lista de la compra, desde cómo, cuando estamos en la caja, cómo colocar las cosas en el carro, el transporte cuanto antes a la casa, meter todo en su orden y en su sitio en la nevera, que no tengan contacto un alimento crudo cocinado, que si estoy que la descongelación sea en refrigeración, son muchas cosas las que estoy diciendo muy rápido, pero bueno, que no haya posibilidad de derrame de alimentos crudos en la nevera a alimentos cocinados, bueno, y después elaborarlos bien, consumirlos lo antes posible desde que se han elaborado, si no conservar en frío o conservar en caliente. Es que deberíamos haber avisado de tener un cuadernito para tomar nota. Bueno, pero yo vengo todas las veces que quiera y me preguntas lo que necesite, pero básicamente sentido común, agua potable, lavado de manos antes de empezar a trabajar y bueno, un género bueno y mantener las temperaturas. Hay un tema que sí me gusta siempre decir, la dinamita es TNT, ¿sí, no? Pues T, tiempo, N, nutrientes y T, temperatura, temperatura, ¿vale? Entonces, ahora en verano tenemos el tiempo, mucho tiempo, cuando dejamos algo mucho tiempo fuera, el nutriente es el alimento y la temperatura mucho más alta en verano. Y eso es dinamita pura, ¿vale? Eso es explosión y eso es muchas posibilidades de ponernos enfermos. ¿Sabes algo que a mí a veces también me pone un poquito nerviosa? Las tablas de cortar en la cocina, porque ahí también he visto a algunas personas cortar carne o pescado crudo y luego... Eso es lo que hablamos de contaminación cruzada. Contaminación cruzada no solamente es contacto del alimento crudo y cocinado, sino que a través de nuestras manos, de utensilio o de la tabla, cortar un cuchillo, corto el pollo crudo y después corto la lechuga, que voy a consumirla directamente, entonces, y sin tabla directamente, aunque sea con el cuchillo, en una tabla o bueno, por medios cualquiera, ¿no? Y por favor, los guantes. Soy contrario totalmente al uso de guantes. Ah, que eres contrario. Contrario. ¿Pero en restaurantes también? En todo, en todo. Lo principal es lavarse las manos. Cambio de actividad, me lavo las manos. Me mancho, me lavo las manos. Es que la gran mayoría de la gente que se pone guantes no lo hace para no contaminar, lo hace para no mancharse. Entonces, como tiene la sensación de que tiene guantes, no se da cuenta de que ha tocado algo crudo y toca algo cocinado. No se da cuenta de que se ha tocado el pelo y vuelve a tocar. O el dinero. O el dinero. ¿Cuántas veces nos dan el pan, la verdura, la bolsa tal y nos cobran y nos dan? Pues yo me echo a temblar. Bueno, ¿vale? Tú debes ir preocupado. No, bueno, no me echo a temblar cuando voy de inspector. Cuando voy de consumidor,
disfruto porque si no sería imposible. Hay que disfrutar, ¿vale? Yo digo las cosas para intentar mejorar, pero que realmente hay que disfrutar de la comunidad, hay que disfrutar de los bares y vamos a eso, vamos a disfrutar. Con lo cual, que por favor tengan mucho cuidado para que sigamos repitiendo y sigamos disfrutando de esos establecimientos de restauración. Pero que eso, que lo de los guantes, a ver si me he explicado bien, que si alguien quiere ponerse guantes, estupendo. Sí. Hay ciertos sitios donde se trabaja con guantes, pero hacen una actividad nada más. Si tú cambias de actividad, o toses, o te tocas el pelo, o coges el reloj, o coges el móvil, tengo que cambiarme de guantes. Igual que tengo que lavarme de manos, ¿vale? Entonces yo puedo gastar en una mañana 40 pares de guantes. Si es así, estupendo. Si no, me lavo 40 veces las manos, que es mejor. Sí, es que además yo creo que cuando tienes los guantes a veces se te olvida y no, o que hacemos gestos muy inconscientes, ¿no? Tocarnos la nariz, la cara. Con los guantes rotos, bueno, se ven muchas cosas, pero lo normal es que no, lo normal es que se trabaje bien, lo normal es que en restauración y en la industria se trabaje bien, y gracias a eso es lo que tú has comentado antes, de que no tenemos grandes problemas con la alimentación, con toxificación alimentaria, pero que siempre hay alguna en el hogar, cada vez más en las propias casas, en el propio domicilio, y algunas en establecimientos de restauración. Hoy no se ha quedado muy claro, Ángel, pero yo creo que deberías venir más frecuentemente porque creo que hay demasiada tela que cortar. He dicho mucho en muy poco tiempo, sí. Ya, pero que bueno, yo creo que yo encantado de venir siempre que me invitéis, y en temas más cortitos, pero ahora, por favor, cuidado, también en la playa, que eso no quería que se me olvidara, con los alimentos a temperatura ambiente. Que no compremos, la venta ambulante, si está regulada es estupenda, pero aquí no está regulado, hay ciertas cosas a temperatura ambiente que no debemos ni mirarlas. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con ese consejo. Cuidado, sobre todo precaución, antes de comprar o de comer algo, de preparar algo, el sentido común al que apelabas. Y muchísimas gracias. Que tengas buen verano sin ningún problema de intoxicación alimentaria. Para todos, no solamente para mí. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos enseguida.